¿Qué onda? Hoy estamos haciendo unas empanadas súper deliciosas con ayote o calabaza como lo llaman en otros países. Vamos a cocinar al vapor la calabaza por aproximadamente 20 minutos. Luego de ese tiempo vamos a chequear si está suavecita. Luego la apartamos y la vamos a machacar. No recomiendo que lo hagan con la licuadora porque no lo queremos como puré. Luego le vamos a agregar 2 tazas de la panela derretida, que es la caña de azúcar. Si no tienen caña de azúcar, molaza o la panela, pueden sustituirla por 3 tazas de azúcar morena. Luego la ponemos en una olla y la vamos a cocinar por aproximadamente unos 45 minutos. Queremos que se encaramelice. Le vamos a agregar una cucharadita de clavos de olor en polvo. También pueden utilizar nuez moscada y 2 cucharaditas de canela. Si quieren agregarle vainilla también pueden hacerlo o otras especias que más les guste. Debemos dejarla enfriar completamente cuando ya empecemos a preparar las empanadas. Y aquí ya tenemos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de harina de trigo, que es aproximadamente unas 4 tazas y media. Y aquí tenemos la pasta del ayote de la calabaza, que ya está fría. 2 barritas de mantequilla. 1/4 taza de leche, 1 cucharada de vinagre, 2 huevos, 1 cucharadita de nuez moscada, una pizca de sal, 1 cucharadita de canela y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Esta vez estoy utilizando los ingredientes fríos. Voy a poner solamente una barrita de la mantequilla, luego los 2 huevos que están también fríos, una cucharada de la pasta del ayote de la calabaza. Vamos a mezclar un poco. Luego agregamos la leche. Y empezamos agregando la harina por partes. Las 2 cucharaditas de polvo para hornear. Y vamos a seguir mezclando. Luego agregamos la cucharada de vinagre. Puede ser vinagre de manzana o vinagre de arroz o el vinagre regular. Y para finalizar ponemos la segunda barrita de la mantequilla, que como pueden ver yo la tenía cortada en cuadritos. La masa no debe quedar lisa, no debe quedar suavecita como que fuera pan. Ahora les voy a mostrar, miren cómo queda la masa. Y simplemente la voy a acomodar como en una bola, no la voy a amasar. La voy a poner en el refrigerador como por una media hora. Después de ese tiempo vamos a polvorear la mesa y la voy a cortar en 2 partes. Vamos a empezar estirando con el rodillo. No estoy segura cuánto fue la medida de cómo dejé la masa de fina, pero no se deja muy finita ni muy gruesa. A mí me salieron como unas 25 empanadas más o menos. Esto es 1 libra de harina que preparamos. Y luego vamos a formar como tortillita. Yo tengo esta cosa que... Esta cosita prepara las empanadas, pero yo por lo general no la utilizo. No me gusta cómo quedan las empanadas. Entonces solamente la utilizo para formar, para hacer la forma del círculo, como que fuera tortilla. Luego le estiro un poquito más. Sigo poniendo harina sobre la superficie y sobre la masa para que no se pegue en el rodillo. Luego le agregamos unas 2 cucharadas de la pasta de la calabaza. Le vamos a pasar un poquito de agua a la orilla, si sienten que la masa está un poquito seca, para que se pueda pegar, para que no se abra. Luego la cerramos. La pueden cerrar
ya sea con un tenedor, o sea, hacerle la orilla con un tenedor, o le pueden hacer los dobles que yo estoy haciéndole, de la manera que ustedes más les guste o de la manera que mejor les salga, pues cada quien tiene una manera diferente de cómo formar las empanadas. Y esta es la manera como yo usualmente lo hago. Y así es como me queda. Ahora las vamos poniendo sobre la bandeja. Yo les voy a pasar una brocha con leche porque después de hornearlas yo las voy a polvorear con azúcar glass. Si no quieren hacerlo de esta forma, pueden pasarle la clara de un huevo o la yema de un huevo, pero recuerden que si le pasan el huevo, no van a poder polvorearlas de azúcar porque salen muy lisitas, entonces el azúcar no se pega. Las vamos a hornear a 375 grados Fahrenheit por aproximadamente 25 minutos. Cuando recién las saquemos del horno, les vamos a polvorear el azúcar glass. También las pueden pasar por azúcar granulada si desean. Y aquí ya están las deliciosas empanadas de calabaza de ayote. Vean qué ricas. Ahora les voy a mostrar cómo quedaron las mías. Todavía están calientitas. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.